Bueno, son las 8:05 ya, entonces vamos a ir empezando. Déjenme encender la cámara. Ok, ahí está entrando Daniela también. Perfecto, entonces vamos a ir empezando, chicos, para poder aprovechar todo el tiempo del taller. Lo primero, preguntarles si es que tienen alguna consulta, alguna duda sobre el taller de ayer, algún comentario. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a ir directamente con el taller de hoy, el tercero, el último taller de este ciclo de talleres. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Listo. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, llegamos ya al tercer taller de este ciclo de talleres. Hemos pasado el primero que era relacionado a la gramática, el segundo, el del día de ayer, relacionado a algunas técnicas, algunos tips para lograr la fluidez. Y hoy llegamos al tercero que nos lleva a hablar sobre escribir en inglés, ¿ok? Entonces, por eso este taller se denomina ¿Quieres escribir en inglés? El uso de estructuras y conectores. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre algunos tips, algunas pautas que tenemos que seguir para escribir, sobre todo algunos documentos específicos que van a ser muy necesarios en inglés siempre, tanto algunos que son o que requieren una escritura mucho más formal, ¿no es cierto? Mucho más correcta, digamos, mucho más eh, desde desde un sentido del idioma mucho más formal y educado, digamos, y otras que pueden ser más informales, ¿no es cierto? Mucho más cercanas, entonces también aprender a diferenciar un poco qué expresiones uso en el un caso, qué expresiones uso en el otro caso, ¿no es cierto? Ese es el objetivo del taller de hoy. Entonces vamos a empezar. Primero, como siempre, recordarles que toda la información sobre Coffee English, sobre los talleres que les ofrecemos, sobre las distintas clases que pueden encontrar acá, la encuentran en la página web, en el sitio web coffeeenglish.cl. Y además están acá del lado izquierdo de la pantalla todas las redes de Coffee English. Entonces, en cualquiera de ellas ustedes nos pueden seguir, van a encontrar ahí un montón de contenido, tips, también para aprender otro tipo de temas en inglés. Siempre ahí les estamos compartiendo cosas valiosas, y también si es que necesitan ponerse en contacto, pueden hacerlo también a través del sitio web o a través de alguna de las redes sociales también. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando primero de cómo escribir aquellos documentos que son más formales, ¿ok? Cuando yo escribo una carta, cuando yo escribo un email, pero requiere o es dentro de algún entorno probablemente laboral, ¿no? Que requiere que la escritura sea formal, ¿no es cierto? Que se mantenga unas ciertas formas en esa comunicación. Entonces vamos a empezar por hablar de este tema. Lo primero, ¿cómo empezamos la redacción de un email o una carta formal? Ya, lo primero es que escribamos la dirección, la fecha en la esquina superior derecha, ¿ok? Y luego vamos a escribir el nombre de la persona al que va dirigido ese email, esa carta, ¿no es cierto? Em, y luego también la dirección debajo, ¿no es cierto?, a la izquierda. Entonces,
Aquí tenemos como que algunos ejemplos, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, escribir Dear Mr. Jones, Dr. Smith, ¿no? Professor Cox, es una algunas de las formas más, digamos, formales de dirigirse a la persona a la que yo estoy escribiendo, ¿no es cierto? Poner el mister, el doctor, professor, este tipo de palabras, ¿no? Que nos indican el título o el rango de esta persona a la que yo me estoy dirigiendo, nos van a ayudar a que esa carta, ese email sea formal. Ya, lo otro también es que quizás si nosotros no sabemos cuál es el nombre de la persona, o sea, si no sabemos que su apellido es Jones o Smith o Cox, como nos ponen en el primer ejemplo, podemos decirle simplemente Dear Sir o Madame, ¿no es cierto? Que estamos diciendo como que señor y Madame vendría a ser algo más como dama, ¿no es cierto? Que es algo más formal, ¿ok? Y en el caso de que no sabemos, quizás el nombre de la persona, pero tampoco sabemos muy bien a quién está dirigido exactamente, podemos utilizar esta frase que nos dice to whom it may concern. Esto vendría a ser lo que nosotros en español también utilizamos que ponemos como que a quien corresponda, ¿no es cierto? O para quien sea de interés, ¿no es cierto? Algo así vendría a ser la traducción de esta frase. Entonces, probablemente en algunas ocasiones, no sé, si estamos enviando un mail para aplicar a un trabajo, por ejemplo, y no me han puesto en la aplicación donde yo vi la información, no está puesto a quién me tengo que dirigir, ¿no? No está puesto que quizás me tengo que dirigir al director de talento humano de la empresa, que es X persona, ¿no es cierto? Si yo no tengo esta información, entonces puedo iniciar también utilizando este tipo de frases que abren la carta o el email de forma formal, educada, pero un poco más general, ¿no es cierto? Cuando no sé exactamente a quién me estoy dirigiendo. Bien, ahora, algunas frases útiles para poder escribir o redactar un email, una carta formal. ¿Algún voluntario o voluntaria que me ayude leyendo estas frases? ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura de esta diapositiva? Daniela, no te escuchamos. Veo tu micrófono encendido, pero no te escuchamos. O al menos yo no te escucho. No sé si los demás te escuchan. No, vemos tu micrófono encendido, pero no te escuchamos. No sé si quizás quieres intentar, Daniela, salir y volver a ingresar para comprobarlo. Gracias. Bueno, mientras esperamos a Daniela, vamos a ir leyendo algunas de estas frases. ¿Listo? Nos dice la primera, I am writing to inquire about English courses at your college, ¿no? Tengamos en cuenta que la parte que está en negrilla, que está en negrita, ¿no? De la oración, es la frase como tal que nosotros podemos utilizar siempre. Lo que no está en negrita es el complemento, que en este caso es solamente un ejemplo, ¿no? Que luego, si yo quiero hablar de otra cosa, puedo cambiarlo, pero esa frase primera sí me va a servir. A ver, entra Daniela nuevamente, veamos si es que le escuchamos ahora. Ahora, Daniela, inténtalo. No, no te veo, no veo activar tu micrófono. Hola, Ahora sí. ahí sí, Ahora sí, Daniela. Ahora que me costó. sí. Ya, Ahora sí, adelante.
Ya, mil disculpas. No, tranqui, adelante. Ya. I am writing to inquire about English courses at your college. I am writing in response to the advertisement in today's Times. I'm writing to apply for the position of sales assistant, which was advertised in yesterday's Guardian. Guardian. I'm writing to inform you that I would like to accept your offer of a place at Warford College. I'm writing to complain about the standard of service at your hotel. I would be most grateful if you could reserve a double room for me for the nights of Friday, April 7th and Saturday, April 8th. Further to your letter of July 20th, I am pleased to accept your invitation. Ok, perfecto, Daniela, muchas gracias. Lo que comentábamos el ratito que tú te saliste es que estas frases, básicamente, la parte que está en negrita, ¿no es cierto?, de la oración, es esa frase que nosotros podemos utilizar siempre, ¿no? Y luego lo que no está en negrita es un complemento, que en este caso es un ejemplo, que luego nosotros podemos cambiarlo por mil cosas distintas dependiendo de lo que estemos hablando o qué información estemos manejando. Pero esta frasecita que está en las partecitas de la frase que están en negrita son aquellas que nos van a ayudar a desarrollar estas cartas o estos emails de forma formal, ¿no? Entonces, el primero nos dice, I am writing to inquire about. Entonces, estoy escribiendo para preguntar acerca de, ¿no es cierto? Pero inquire, por ejemplo, es una palabra mucho más formal que otras que normalmente, que decir to ask, ¿no? Por ejemplo, otras palabras que normalmente nosotros utilizamos en la comunicación diaria. Entonces, Claro. por eso es como que mucho más útil este tipo de frases para cuando hacemos una comunicación formal. Por ejemplo, en este primer ejemplo nos dice, I am writing to inquire about English courses at your college. O sea, estoy escribiendo para preguntar o averiguar sobre los cursos de inglés en su universidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy hablándole a una persona para que me dé información sobre los cursos de inglés en la universidad, no es una persona con la que yo tenga confianza, probablemente es una persona que ni conozco, que no sé quién es, ¿no es cierto? Muchas veces no sabré ni el nombre, ¿no? Simplemente me dirijo a un email de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, es el tipo de situaciones en el que uno tiene que tratar de ser más formal, porque son situaciones que no me han generado ninguna confianza a las personas, ninguna cercanía, ¿no es cierto?, que a mí me permita ser un poco más informal en el trato. Entonces, por ejemplo, lo otro que dice es, I am writing in response to, ¿no? Estoy escribiendo en respuesta a, ¿no? I am writing to apply for the position of sales assistant which was advertised in yesterday's Guardian. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo, estoy escribiendo para aplicar a la posición de asistente de ventas en este ejemplo. Entonces, estoy hablando de aplicar para un trabajo en donde nadie me conoce, nunca me han visto, no ha habido ningún trato previo, nada que a mí me permita tratarles con confianza, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tengo que ser formal. Es el tipo de situaciones en donde nosotros somos formales. Y nos dice básicamente la posición o el puesto de asistente de ventas que fue anunciado en el Guardian de ayer, ¿no? El Guardian es un periódico muy, muy famoso, entonces obviamente, ¿no? Estos anuncios de trabajo que salen en los periódicos, yo puedo responderlos así, ¿no? Yo vi este anuncio en tal lugar, ¿no? Ahora que es muy común las aplicaciones online, ¿no es cierto? Que uno se entere de una oferta de trabajo por plataformas digitales, ¿no es cierto? También uno le puede hacer referencia a eso, ¿no? Which was advertised in X plataforma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para que ellos sepan que yo estoy llegando a ellos, a esa oferta de trabajo a través de tal específica oferta que ellos hicieran. El otro nos dice, I am writing to inform you that. Estoy escribiéndoles para informarles que, ¿no es cierto? Y por ejemplo, este ejemplo también es interesante porque es otro de los casos en donde que uno normalmente es formal, que nos dice, I would like to accept your offer of a place at Warford College.
Entonces yo les estoy escribiendo para informarles que me gustaría aceptar la oferta del cupo en el Warford College. ¿El Warford College qué es? Una universidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las universidades, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En los países de habla inglesa, es muy común que tú aplicas, ¿no es cierto?, a un programa en la universidad, sea pregrado, posgrado, lo que sea, y ellos, la aceptación que te dan es hacerte una invitación a ser parte del programa, ¿no? Nosotros, la escuela, la universidad, tal instituto, lo que sea, te invitamos a ser parte de este programa. Eso es la aceptación. Entonces, por eso es que aquí la forma de escribir es esta, ¿no? Les escribo para informarles que me gustaría aceptar esa invitación, esa oferta que me están haciendo para tener un lugar, un espacio, un cupo en esta escuela, ¿no es cierto? Entonces, también es una situación en donde uno tiene que ser formal. El otro nos dice, I am writing to complain about. Estoy escribiendo para quejarme de, ¿no es cierto? Para poner una queja. Y en este caso, por ejemplo, nos habla de un servicio en el hotel. Entonces, otra situación en donde también yo voy a ser formal. I could be most grateful if you could, ¿no? Entonces nos dice, estaría muy agradecido si pudieras, en este caso el ejemplo es reservarme una habitación doble por las noches desde el viernes 7 de abril y el sábado 8 de abril, ¿no es cierto? También una comunicación con un hotel, ¿no? Que también va a ser en este sentido más formal, ¿no? Más estricta. Y el otro también nos dice, further to your letter of July 20th, I am pleased to accept your invitation, ¿no? Este further to en este caso nos hace referencia como cuando yo quiero hacer referencia a una comunicación previa, ¿no? Aquí nos dice, a tu carta del 20 de julio. Entonces, significa que ya hubo una comunicación previa. El 20 de julio yo recibí una carta de esta persona, entonces yo le estoy respondiendo. Entonces, este further to es como en referencia a tu carta del 20 de julio, ¿no es cierto? O en relación a tu carta del 20 de julio. Ese es un poco el sentido de este further to. Bien, entonces estas algunas de las frases, algunas de las formas en las que podemos comunicarnos en comunicaciones formales. Acá tenemos más. Vamos a leerlas también. ¿Quién nos ayuda con la lectura? ¿Alguien que lo lea? Puedo leer de nuevo si quiero. Sí, Daniela, gracias. Va a ser nuestra lectora oficial de la clase de hoy. Sí, así voy practicando también, por eso me gusta participar. Adelante. I'm afraid that, I regret that, I will be unable to attend the meeting. I enclose, please find enclosed a check for 200. Please accept my apologies for not having contacted you earlier. I look forward to hearing from you soon. Please do not hesitate to contact me if you require any further information. May I take this opportunity to thank you for your interest in our college. Thank you for your kind attention. Thank you in advance for your help. I can be contacted at the above address or on 0555-55557. Ok, perfecto, gracias Daniela. Bien, aquí tenemos otro tipo de frases, ¿no? Que también nos ayudan mucho para este tipo de comunicaciones. El primero nos dice, I am afraid that, I regret that. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? I am afraid that, me temo que, ¿no es cierto?
El I regret that en este caso también viene a ser un poco lo mismo. Me temo que el ejemplo nos dice, no me va a ser posible asistir a la reunión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en una situación de trabajo, en una situación un poco más formal, ¿no? Tengo una reunión planificada, no voy a asistir, no voy a poder asistir, entonces, ¿qué hago? Envío un email, obviamente, con estas formalidades para hacerles saber que no voy a poder asistir. El otro nos dice, I enclose o please find enclosed, es decir, te adjunto, no, adjunto, por favor, encontrarás adjunto, ¿no? En el email, que esto es muy común, uno adjunta documentos, cualquier material de soporte en los emails y lo avisan normalmente en la redacción, ¿no? Al final va a poner como que please find enclosed X documento, ¿no es cierto? X cosa. En este caso nos dice un cheque de $200 por $200. La pronunciación es check, ¿no? Se escribe así, pero es check, la pronunciación. Entonces, ese también es otro ejemplo. Please accept my apologies for not having contacted you earlier. En este caso, el please accept my apologies for es, por favor, acepta mis disculpas por, ¿no? En este caso, el ejemplo nos dice por no haberte contactado antes, ¿no? Entonces, eso también muy útil en cosas laborales, sobre todo este tipo de frases. El otro, I look forward to hearing from you soon. Esto vendría a ser como espero saber de ti pronto, ¿no? Este I look forward es como esto, como espero, ¿no? En el futuro. Please do not hesitate to contact me. Es decir, no dudes en contactarme, ¿no? Por favor, no dudes en contactarme. May I take this opportunity to thank you. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerte por cualquier cosa, ¿no? Thank you for your kind attention. Muchas gracias por tu amable atención. Thank you in advance for your help. Este in advance quiere decir como anticipadamente, ¿no? Antes de que pase. Entonces, ese thank you in advance for your help vendría a ser como lo que nosotros en español decimos, no sé, te agradezco de antemano por tu ayuda, ¿no? O desde ya te agradezco por tu ayuda. Entonces, es algo que aún no ha pasado, pero es como muy cordial decir que yo ya te agradezco por esto, por esta ayuda que me vas a prestar. Entonces, eso también otra frase bien utilizada. Y el otro, I can be contacted at the above address, ¿no? Entonces ahí le estoy diciendo básicamente, pues me puedes contactar a tal dirección, tal número, etc. Entonces aquí varias frases que nos van a ayudar para redactar todo este tipo de documentos. Ahora, ¿cómo terminamos el email, no? ¿Cómo terminamos un email formal o una carta formal? Aquí algunas de estas expresiones que se pueden utilizar. Yours sincerely, yours faithfully, o sincerely, solamente sincerely, o sincerely yours también, yours truly, ¿no? También, en la primera, por ejemplo, nos dice el yours sincerely, cuando has empezado con el apellido de la persona, ¿no? El yours faithfully cuando no te sabes el nombre de la persona. Entonces, esto también nos puede ayudar. Traducciones para esto, me parece que no es tan útil entenderlo por la traducción, porque traducido literalmente no tiene mucho sentido en español, ¿no? Básicamente, si yo digo yours sincerely, estoy diciendo sinceramente suyo, ¿no? Que en español no tendría ningún sentido firmar un email de trabajo diciendo eso, ¿no? No es la forma en la que nosotros despediríamos un email de trabajo. Pero en inglés sí se utiliza como en este sentido como muy de cordialidad, ¿no? De decir como a su disposición, digamos. Podría ser como una forma más fácil de entenderlo. Entonces, de esta forma lo podemos terminar. Ahora, algunos tips para cuando estamos escribiendo cartas o emails formales. Aquí algunas cosas. Ya acabamos de ver las frases que sí decimos, ¿no? Aquellas frases que sí las utilizamos, que sí
que sí usamos en este tipo de redacciones. Ahora vamos a hablar de algunas que no deberíamos utilizar. Leamos esto. ¿Quién lo lee? ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Daniela, ¿lo quieres leer? Okay. Ok, adelante. Dear Mr. with no name, if you don't know a man's name, say dear sir. For a woman, say dear madam. Dear Mr. Tom Jones, say dear Mr. Jones. Dear Mr. Manager, Mr. Receptionist. Just say dear plus the person's name or dear sir or madam if you don't know their name. Do not use short forms such as don't or can't. Use the full form do not or cannot. Gracias, Daniela. Bien, entonces básicamente algunos tips de lo que no debemos hacer cuando estamos escribiendo de forma formal, ¿no? En estos ambientes que habíamos dicho antes, si me estoy dirigiendo a una escuela, a una universidad, al trabajo, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo primero nos dice, si es que nosotros no conocemos el nombre de la persona, no le pongamos Dear Mister o Dear Doctor, ¿no? Sin nombre, no. Vamos a utilizar estas otras formas que ya vimos antes, el Sir, el Madame, ¿no? Si es que yo no me sé el nombre de la persona, entonces le pongo Dear Sir, Dear Madame, ¿no? Pero no le voy a utilizar el Mister, el Doctor, si es que yo no le voy a poner el nombre. El otro, cuando sí sé el nombre, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en este ejemplo, yo sé que esta persona a la que me estoy dirigiendo se llama Tom Jones. O sea, yo sí sé su nombre, su apellido, y le voy a tratar de Mister, ¿no es cierto? Pero si ya le voy a tratar de Mister, entonces uso solo el apellido, me ahorro el nombre, ¿no? Como que no queda muy formal, en realidad queda como más de, es un poco gracioso cuando yo le digo, Dear Mr. Tom Jones, ¿no? Entonces, si le voy a decir Mr., solo Jones, solo el apellido, ¿no? Si le voy a decir Doctor, solo Jones, solo el apellido, sin el Tom, ¿no? Eso lo otro. El otro nos dice, Dear Mr. Manager o Mr. Receptionist, ¿no? En vez de usar esto, nos dice directamente el nombre de la persona. Y nuevamente la misma observación de antes. Si es que no me sé el nombre, me ahorro el mister, el mister, el doctor. Y lo que voy a hacer es utilizar sir, madame, ¿no? Si es que no me sé el nombre de la persona. Y lo otro que es extremadamente importante cuando yo estoy escribiendo algo formal, nunca utilizar contracciones, ¿no? En el día a día es muy común que utilicemos las contracciones. Y si yo le estoy escribiendo un email, luego vamos a verlo también, a alguien muy cercano, a alguien con quien tengo mucha confianza, ok, se puede entender que yo utilice contracciones. Pero si estoy escribiendo para el trabajo, para la universidad, ¿no es cierto? Para estos ambientes que tienen que ser formales, se va a ver muy amateur, muy irrespetuoso hasta cierto punto que yo le hable de esta forma a las personas, ¿no? Entonces, no voy a decir don't, no voy a decir can't, ¿no? Aquí nos pone do not, cannot, entonces no voy a decir it's, voy a decir it is, ¿no? No voy a decir haven't, voy a decir have not, ¿no? Siempre utilizando las formas completas. Es bien importante eso porque como que sí marca mucho esa relación o esa educación con la que yo estoy tratando a los demás en este tipo de comunicaciones. En el día a día sí, es perfectamente normal que, o sea, nadie en el día a día dice do not, no, siempre decimos don't, can't, no, pero si es que sí vamos a mantener un email formal, nunca utilizar las contracciones, eso sí es bien importante. Bien, ahora sí vamos a ver ejemplos, así que más lectura de los ejemplos. Vamos a ver un ejemplo primero de una carta. Bien, lo leemos primero
y luego vamos a analizar un poquito la estructura. Daniela, si me quieres ayudar leyendo, no leamos la parte de arriba porque esos son básicamente datos formales que luego los vamos a explicar, pero leamos desde el Dear Sir or Madam. Okay. Dear Sir or Madam, I am writing to apply for the post of junior designer, which was advertised in yesterday's Independent. I enclose my curriculum vitae. I have just completed a 2-year course in graphic design at Watford College, and I think this job will be an excellent opportunity for me to begin my career as a graphic designer. Yours faithfully, Joanna Lucas. Ok, perfecto, gracias Daniela. Bien, fijémonos que primero la información que no leímos, ¿no es cierto? La que está arriba es esta información más técnica que tienen las cartas, ¿no? Lo que nos decía al inicio, la dirección, la fecha en la esquina superior derecha, ¿no? Y el nombre de la persona a quien me estoy dirigiendo con esa dirección de la izquierda, ¿no? Todo esto que ya lo vimos acá aquí, no, aquí nos decía esto. Pones tu dirección con la fecha en la esquina superior derecha, el nombre de la persona a la que me estoy dirigiendo con su dirección en la izquierda, ¿no? Entonces esto básicamente es lo que está pasando aquí. Es de este formato. Obviamente, siendo un formato, por ejemplo, esto está hecho en London, ¿no? En Londres. Entonces, obviamente acá el formato de la dirección y todo eso quizás nos resulte un poco extraño porque es distinto, pero básicamente es eso. Ese es el tipo de información que vamos a poner aquí. Luego sí, el saludo, ¿no? Aquí nos damos cuenta que no sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, no hay un nombre de una persona, sino que dice Human Resources Department, ¿no? Ethan Publishing. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy poniendo el Ethan Publishing es el nombre de la empresa, ¿no? Y arriba, ¿qué pongo? El Departamento de Recursos Humanos. O sea, me dirijo en general al Departamento de Recursos Humanos. Y como yo no sé si quien lo dirige es un hombre o una mujer, en el saludo, si se fijan, pongo Dear Sir or Madam, porque no sé si es un señor o una señora. Entonces le estoy dando ahí como que la oportunidad, ¿no? De no sonar súper mal diciéndole solamente Dear Sir, por ejemplo. Le pongo Dear Sir or Madam, ¿no? Y luego, ya en el desarrollo, sí, ¿qué estoy hablando? Estoy utilizando prácticamente todas las expresiones que hablábamos antes, ¿no? I am writing to apply for, I enclose my, ¿no? Todo este tipo de frases. Entonces, ¿qué nos dice? Para que entendamos un poquito, esto sí me interesa como hablar un poco más a la traducción para que ustedes comprendan qué es la información que yo pongo en un email en el que estoy aplicando a un trabajo. Entonces, aquí nos dice, estoy escribiendo estoy escribiendo este email o esta carta para aplicar al puesto de diseñador junior, ¿no? Diseñador junior, esto del junior en las posiciones normalmente hace referencia a una posición básica, ¿no? De alguien que está empezando, eso es un diseñador junior. Para las posiciones superiores, normalmente en inglés siempre se va a utilizar la palabra senior. Entonces, junior, senior, ¿no? Entonces está aplicando para el puesto de diseñador junior que fue anunciado en el Independent de ayer. Entonces, el Independent, ¿qué es? Un periódico, el nombre de un periódico. Por eso, de hecho, está entre comillas, porque es el nombre de un periódico, ¿no? Estoy diciendo en el Independent de ayer, es el periódico que se emitió ayer, ¿no? I enclose my curriculum vitae, adjunto mi curriculum vitae. I have just completed a 2-year course in graphic design at Warford College, ¿no es cierto? Le estoy haciendo saber de forma muy breve, solamente un par de detalles que ya luego ellos ampliarán muchísimo más leyéndose mi currículum o si tenemos ya la oportunidad de pactar una entrevista, ¿no es cierto? Y de que ya conversemos en una entrevista, ya ahí se desarrolla toda esa información. Pero aquí simplemente para no ser simplemente tan directos de decir, pues envío mi aplicación y ya está, adjunto está el currículum, agrego un par de frases que les puedan dar una pista de por qué yo puedo ser
un candidato que merezca la pena abrir el currículum y leerse el currículum. Entonces aquí les dice, ¿no? Acabo de completar 2 años, un curso de 2 años en diseño gráfico en el Warford College. Entonces ya estoy hablando de mi institución. Sobre todo cuando yo sé que mi título, ¿no es cierto? Que lo que yo he estudiado es de una buena institución o de una institución que es referente en esa área, ¿no es cierto? En ese tema, extremadamente importante que yo les mencione que yo estudié ahí, ¿no? Porque eso ya a ellos les va a decir, estudió en este college que es el número 1 en Londres en diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un candidato que merece la pena. Entonces, me voy a leer su CV. Entonces, obviamente, eso es importante. Y luego también me dice, y pienso, creo que este trabajo podría ser una excelente oportunidad para mí, para comenzar mi carrera como un graphic designer. Es un puesto de diseñador junior, ¿no? Es un puesto de un diseñador que recién va a empezar. Entonces, no pasa nada con que yo les diga, me acabo de graduar, que es lo que esta chica les dice, ¿no? Me acabo de graduar, o sea, acabo de completar este estudio y me parece que este trabajo sería una excelente oportunidad para empezar mi carrera como diseñador gráfico. Entonces, es súper importante que cuando nosotros escribimos aplicaciones de trabajo, sepamos que tenemos que hacer una conexión entre aquellas cosas que a mí me destacarían para ese puesto específicamente. O sea, si yo sé que es un puesto de diseñador junior, sé que voy a destacar mucho más como un estudiante recién egresado que un estudiante que quizás ya tiene 10 años de experiencia o un profesional que quizás ya tiene 10 años de experiencia. Entonces les voy a destacar eso. Si están buscando un puesto de un diseñador que está empezando, soy el perfil adecuado porque yo acabo de graduarme, o sea, acabo de completar mis estudios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener muy en cuenta. Dependiendo el puesto específico al que yo estoy aplicando, muy importante qué cosas les digo, ¿no? No a todos los puestos les voy a decir lo mismo, porque yo tengo que informarme bien qué cosas están buscando ellos en esa persona que quieren contratar para saber cuáles de esas cosas yo tengo y destacar esas cosas, porque eso va a hacer que yo les parezca un buen candidato. Y al final lo firma, ¿no? Your faithfully, que es alguna de estos cierres que habíamos visto antes, y pone su nombre, Joana Lucas. Entonces así, una carta, un email formal. Bueno, esto es mucho más una carta que un email, porque en realidad si yo escribo un email, tampoco es que yo voy a poner la dirección arriba y todo esto, ¿no? Si lo quiero hacer súper hiper formal, sí, pero mucho más para una carta. Ahora, ¿cómo escribimos cartas o emails informales? Vamos a ver entonces, ¿cómo empezamos un email informal? Un email informal podemos empezar simplemente diciendo hi y el nombre de la persona, ¿no es cierto? Hi, Daniela. Hi, Simón. Hi, Susi, ¿no es cierto? Porque si es que estoy escribiendo un email informal, implica que ya tengo un trato más cercano con esta persona, que ya tengo un cierto nivel de confianza o que le estoy tratando en un ámbito que no requiere tanta formalidad. ¿Qué puede ser esto? Que le esté escribiendo un email a un amigo, ¿no es cierto? A una amiga o a alguien que ya conozco, ¿no? Puede ser incluso que yo le esté escribiendo a algún colaborador del trabajo, pero alguien que no es un jefe al que nunca le he tratado en otro ambiente, ¿no? Sino a un amigo del trabajo, ¿cierto? Alguien con quien yo ya tengo una cierta confianza. Entonces ahí sí le puedo escribir hi y el nombre, ¿no es cierto? Y lo que nos dice también acá abajo es bien importante. Cuando ya estamos respondiendo, no es el primer mail que enviamos, sino le estamos respondiendo a un email que esa persona que ya nos envió antes, voy directo a la información, ¿no? Voy directo al mensaje. No estoy poniéndole el nombre primero. Normalmente cuando yo empiezo la información, ahí, o sea, el email, la comunicación, ahí sí pongo, hi Daniela, ¿no es cierto? Te comento que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Fin. Daniela cuando me responda, como ella no está iniciando la información, la comunicación, ella ya recibió un email mío, puede ir directamente a responderme, ¿no? Sin pasar por el nombre primero y todo esto. Quizás pones hi arriba y enseguida me respondes y al final te despides y todo esto. Eso se puede hacer en los emails informales sobre todo. Bien, ahora para las cartas informales.
Si hablamos de carta, estamos hablando básicamente de la carta física, ¿no? Entonces aquí por eso es que algunos datos cambian, que es muy importante que esté la fecha, la dirección, sobre todo, que eso no falle, obviamente, porque si es una carta física es lo más importante. Probablemente sea menos ya utilizar, quizás nadie va a utilizar en este momento enviar una carta física, quizás es mucho más útil el email, pero también puede pasar, ¿no? Que yo quiera enviar una carta en físico, entonces también saberlo. Acá, las cartas. ¿Qué vamos a hacer? Primero, escribir dear, ¿no? Este dear es como querido, en realidad. En este ambiente más de redacción, de cartas, de emails, puede traducirse como estimado, por ejemplo, que es lo que uno muy comúnmente usa en español, el estimado, estimada. Entonces, podría ser más o menos esto, la traducción en este ambiente, en este caso en específico. Entonces, ¿qué le digo? Dear Daniela, Dear Simón, ¿no? Dear Susi. ¿Por qué? Porque esto es algo informal, no es necesario que yo les trate con el apellido, ¿no? Sino que voy a poner el primer nombre, el nombre con el que yo les trato, ¿no? Entonces, bien. ¿Y qué vamos a escribir? Dirección y fecha en la esquina superior derecha de la carta. Entonces, eso es lo otro que es extremadamente importante en las cartas. En el email, si ustedes se fijan, no teníamos nada de esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque es un email. No es crucial que yo ponga la dirección porque no pasa nada. O sea, no, el email 100% virtual va a llegar de cualquier forma y como es una comunicación informal, no pasa nada. Pero acá sí es importante eso, entonces por eso dejamos este dato. Algunas frases que nos pueden servir para este tipo de comunicaciones que son informales. Leámoslo. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo quieres leer, Daniela? Okay, voy. Gracias. It was good to hear from you. Thanks for your letter. Hope you are well. How are you? How are things with you? Sorry, I haven't written. Sorry, I haven't been in touch. It was great to see you last weekend. We are having a great time. I got some good news. Just a quick note, too. I was wondering if, let me know when, hope to see you soon. Look forward to seeing you soon. Reading, no, write soon. Keep in touch. It will be great to have your news. Give my love. Regards. Best wishes to. Ok, perfecto, gracias, Daniela. Si ustedes se fijan, acá ya tengo expresiones que no usaría en comunicaciones formales, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de un trato informal, cercano, de confianza, de al menos de algún grado de confianza, al menos. Si se fijan por ahí ya tenemos contracciones, ¿no? I haven't, ya podemos utilizar este tipo de cosas. Y también tenemos el uso de expresiones, ¿no? Que no son como la forma literal, que es lo que yo utilizaría en la comunicación formal, sino que son expresiones, algo más cotidiano, ¿no? Entonces vamos a revisarlas. It was good to hear from you. Qué bueno escuchar de ti, ¿no? Fue bueno escuchar de ti. O saber de ti podría traducirse también. Thanks for your letter. Gracias por tu carta. Hope you're well. Espero que estés bien, ¿no? How are you? ¿Cómo estás? How are things with you? Esto vendría a ser como, ¿cómo van las cosas, ¿no? Contigo. Sorry I haven't written. Lo siento por no haber escrito, ¿no?
Sorry, I haven't been in touch. Aquí este been in touch es, to be in touch es una expresión que viene a ser como estar en contacto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a utilizar esta expresión con keep, con el verbo keep. De hecho, por ahí creo que sí, casi al final la tenemos, ¿no? Keep in touch. Ahí está, keep in touch. Entonces, cuando yo digo keep in touch, le estoy diciendo a esta persona, quedamos en contacto, ¿no? O sea, mantenemos el contacto, ¿no? Pero no es una frase, o sea, esto es una expresión, no es una frase literal, ¿no? O súper explícita. Entonces, yo esto no lo voy a usar en un ambiente laboral, por ejemplo, no le voy a decir a mi jefe, keep in touch, ¿no? Pero si le estoy escribiendo a un amigo, entonces ahí sí lo puedo usar. Entonces, por eso, acá tenemos esta otra frase, sorry, I haven't been in touch. Lo siento, disculpa por no haber estado en contacto, ¿no? O por no haber mantenido el contacto. It was great to see you last week. Fue increíble verte la semana pasada, ¿no? Fue genial verte la semana pasada. We are having a great time, ¿no? Estamos teniendo un gran momento, estamos compartiendo un gran momento. I've got some good news, ¿no? Tengo unas buenas noticias, algunas buenas noticias. Just a quick note too. Esto es como solo un apunte a, ¿no? Solo un dato añadido. Esto quiero decir con just a note, quick note too. I was wondering if, me estaba preguntando si, ¿no? Esto vendría a ser la traducción. Let me know when, ¿no? Déjame saber cuándo, no sé, déjame saber cuándo vienes a visitarme, por ejemplo. Hope to see you soon, espero verte pronto. Look forward to seeing you soon. Espero verte pronto también. Este hope vendría a ser como el espero literal. Look forward es como, o sea, la traducción literal es como al futuro, ¿no? Lo que yo me imagino al futuro. Pero en la traducción que nosotros le podemos hacer al español es esto, ¿no? Yo espero poder verte pronto. Right soon, keep in touch, es como yo le estoy diciendo a esta persona, ¿no? Escribe pronto, mantente en contacto, nos mantenemos en contacto, ¿no? It would be great to have your news. Me encantaría saber de ti, ¿no? Me encantaría, en realidad es aquí como, vendría a ser como saber tus noticias, pero lo que nosotros podemos traducirlo como nosotros lo utilizaríamos es, me encantaría saber de ti, ¿no? Saludos, ¿no es cierto? Te deseo lo mejor, best wishes, te deseo lo mejor, ¿no? Como buenos deseos sería. Bien. Aquí algunas expresiones para terminar una carta o un email informal. ¿Qué nos dice? All the best, es decir, igual, todo lo mejor, ¿no? Esto es como ese tipo de expresiones para decir eso, como unos buenos deseos, ¿no? Best wishes sería exactamente eso, los mejores deseos. Regards es Justa, como, ¿sí? consulta. Yo he visto en mails al final que solo ponen best. ¿Ves? También se pone, sí, es incluso más informal, ¿no? Ya, Best es como simplemente lo mejor, ¿no? Como lo mejor para ti. ok, Entonces sí, es muy válido, sí, pero ya, ahí sí lo veo como súper informal, ¿no? sí, sí. Como realmente a mis amigos les estoy diciendo esto, ¿no? Como best, ¿no? Ya, Sí, lo perfecto. mejor para ti, ¿no? Pero si tú te fijas, es como una frase, bueno, en realidad es una sola palabra, entonces no es una frase completa. Entonces, si no es una frase completa, implica que de ley es súper informal, que no lo voy a utilizar en una comunicación que no tenga mucha confianza. Pero sí es bien utilizado también. Sí, regards, ¿no? Saludos, o también se suele decir kind regards, ¿no? Como, como saludos cordiales vendría a ser eso. Love, lots of love, ¿no? Esto podríamos traducirlo como con cariño, ¿no? Con mucho cariño. See you soon, te veo pronto. Take care, ¿no? Cuídate. Son formas de despedirnos, como decimos, súper informales, muy de cercanía, muy de confianza, que lo puedo utilizar con amigos, ¿no? Con familiares, pero que no los puedo utilizar en lo que habíamos visto previamente, que eran las comunicaciones formales. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más sobre algunos documentos, digamos,
más específicos, porque también nosotros pensamos que esto les puede ser de mucha más utilidad a ustedes, ¿no? Entonces aquí primero vamos a hablar sobre un email de aplicación a un trabajo, específicamente de este caso, ¿no? Un poquito ya vimos, el otro ejemplo también era una aplicación a un trabajo, pero era más una carta. Vamos a ver un email. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, el saludo, ¿no? Un email, como ya habíamos dicho antes, en un email no es que yo voy a poner la dirección, ¿no es cierto? El número exacto de la dirección porque es un email, no depende de eso que mi comunicación llegue o no. Entonces, ¿qué hago en un email? Empiezo con el saludo, ¿no? Dear Hiring Manager, ¿qué estoy diciendo aquí? No sé el nombre de esta persona, no sé si esta persona es hombre o mujer, ¿no es cierto? Y además, en inglés tengo la gran ventaja que muchos sustantivos son invariables, ¿no? No necesito cambiarlos a hombre o mujer, o a femenino o a masculino, como por ejemplo manager. Manager va a ser el manager o la manager, ¿no? Entonces yo le pongo Dear Hiring Manager. Es decir, el manager o el jefe de contrataciones vendría a ser el hiring manager, ¿no? Entonces le digo, Dear Hiring Manager, reading your September 1st job posting on Craigslist for an assistant communications director, pick with my interest, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Leí este anuncio de trabajo que publicaron en tal página, ¿no es cierto? Estoy nombrando la página nuevamente, como habíamos dicho antes, para el puesto de asistente del director de comunicaciones, ¿no es cierto? Llamó mi atención, ¿no es cierto? Es de mi interés, le estoy diciendo. Your description of the work responsibilities incumbent upon the next assistant director closely match my experience. Entonces, aquí ya le estoy hablando lo que decíamos antes. Tenemos que intentar hacer una conexión entre lo que ellos buscan y lo que yo les puedo dar para que así yo les parezca un candidato apropiado, ¿no? Un candidato que vale la pena que continúe el proceso. Entonces, aquí, ¿qué les estoy diciendo? De acuerdo a la descripción que ustedes pusieron, ¿no? En este post de la búsqueda de este colaborador, yo sé que con mi experiencia, o sea, que mi experiencia está acorde a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Sé que soy un candidato que está acorde a lo que ustedes están buscando. Entonces aquí nos dice, and so I am excited to submit my resume to you for your consideration. Entonces, por esto, porque yo considero que mi experiencia está acorde a lo que ustedes están buscando, me emociona poder enviarles mi CV para su consideración, ¿no? Este también de for your consideration también es algo como muy formal, otra expresión que es como para este tipo de comunicaciones, muy útil. For your consideration. Ok, entonces, ¿qué dice? In my position as an assistant communications director for ABC Company, aquí ya, ¿qué empiezo a hacer? Yo en el primer párrafo ya le dije por qué le estoy escribiendo, ¿no es cierto? Escribo porque este anuncio que hicieron de este trabajo me llamó la atención, no estoy interesada en esto. Y además ya les estoy abriendo a este email diciéndoles que sé que mi experiencia haría match con lo que están buscando y por lo tanto les estoy enviando mi aplicación, ¿no es cierto? Mi CV para mi aplicación. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Les voy a hablar un poquito más sobre mí para que ellos sepan por qué efectivamente voy a ser un buen candidato. Entonces, aquí, ¿qué les dice, no? En mi puesto como asistente del director de comunicaciones en la compañía ABC, ¿qué hice aquí? ¿Cuáles son esas tareas que hacen que yo sea un buen candidato para ustedes en esta ocasión? Entonces, ¿qué dice? I wrote articles for the company website, managed the editing and posting of contributing articles, managed their social media presence, and wrote and sent out a weekly email newsletter to subscribers. I also implemented an automated email tool that grew the company subscriber base by 40% within 6 months. Entonces, aquí ¿qué le estoy diciendo?
Estoy hablando de ese rol más importante que yo he tenido en relación al trabajo al que estoy aplicando, evidentemente. En este caso, si este era un rol que es exactamente el mismo al que estoy aplicando, obviamente es muy destacable, ¿no? Luego le estoy haciendo un resumen de cuáles eran mis tareas en este rol, ¿no? En este rol yo escribía artículos para el website, enviaba la newsletter, editaba tales otros artículos, etcétera, 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 ¿no? Y luego, ¿qué le estoy diciendo también al final de este párrafo? Le estoy hablando de los resultados que yo tuve con mi trabajo, ¿no? Entonces le está diciendo que yo con mi trabajo logré que la base de datos de los suscriptores de la empresa creciera un 40% en 6 meses. Entonces no solo estoy diciendo yo hice este trabajo, pero también estoy diciendo este fue el resultado de mi trabajo. Entonces así tú puedes saber que soy un buen profesional, que soy un buen candidato para este trabajo, ¿no? Bien, luego, ¿qué más le pongo? While Assistant Communications Director for Assembly Person Janet Brown, I researched, draft and amended legislation, wrote press releases, and was responsible for office communications and correspondence. Aquí le estoy hablando de otro puesto que también es relevante como experiencia para este al que estoy aplicando. Y nuevamente le estoy haciendo un breve resumen de qué es lo que yo hacía ahí, ¿no? Y luego ya me despido diciéndole, my resume is attached, ¿no? Mi CV está adjunto. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know. Aquí le estoy diciendo si es que te puedo entregar alguna información extra, ¿no es cierto?, sobre mi experiencia o mis habilidades, ¿no es cierto? Por favor, hazme saber. ¿A qué estoy dando la posibilidad con esto? A que ellos me llamen y me digan o me escriban de vuelta y me digan, pactemos una entrevista. Y en una entrevista yo ya tengo muchísimas más posibilidades de defender por qué soy un buen candidato para este puesto, ¿no es cierto? Hablarles de muchos más trabajos que yo he hecho, mostrarles quizás algunos resultados en profundidad. Entonces es bien importante que yo les deje saber que estoy completamente dispuesta a responder sus preguntas, entregarles más documentos, ¿no es cierto? Hacerles saber en mayor detalle por qué soy un buen candidato para su puesto. Y luego también nos dice, I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration. ¿No? Espero saber una respuesta, básicamente sería. No es que yo le esté diciendo, espero saber de ti, ¿no? Sino que espero tener una respuesta de tu parte y muchas gracias por tu consideración, ¿no? Y sincerely, el nombre, el email, el número de teléfono. Entonces, eso es una estructura básica de un email en el que yo estoy aplicando a un trabajo. Evidentemente, si es un email que estoy aplicando a un trabajo, cambiará mucho dependiendo del rol al que estoy aplicando, ¿no es cierto? La empresa a la que estoy aplicando, cuál ha sido mi experiencia, pero esta es más o menos la estructura que yo voy a seguir para redactar este tipo de emails. Ahora vamos a hablar de la cover letter. La cover letter no es como tan común en Latinoamérica, es mucho más común en las empresas americanas, o sea, norteamericanas, europeas, ¿no? Entonces, sí, primero les quisiera consultar si es que saben lo que es la cover letter, si tienen claro cuál es el concepto de una cover letter. En Es la carta de presentación, ¿o no? Sí, exactamente, ¿no? Eso iba a decir justo. En español podría ser lo que le llamamos una carta de presentación. Ya. ¿Has hecho alguna vez una, Daniela? ¿O no? No, No, ok. no, en español tampoco. Ok, ok, sí, como que en Latinoamérica al menos no es muy utilizado, pero en las empresas estadounidenses, pues europeas, australianas también es muy utilizado. Es prácticamente en todas las aplicaciones de trabajo te van a pedir que envíes tu CV y una cover letter. Entonces, sí es bien importante que si estamos hablando de aplicar a trabajos en inglés, normalmente van a ser empresas que pidan este tipo de documentos. Entonces, una cover letter, básicamente, ¿qué tiene? Primero, nombre, luego dirección, luego el número de teléfono, el número de contacto, ¿no? Y luego la dirección de email, ¿no? Y luego también, ¿qué voy a poner luego?
el nombre del contacto, ¿no? El título que tiene, el nombre de la compañía, de la empresa, la dirección de la compañía y la fecha. La fecha de preferencia en este formato que estamos viendo aquí, ¿no? El día, el mes, el año. Entonces, así vamos a utilizar. Bien, entonces aquí yo, por ejemplo, estoy poniendo una cover letter, ¿no? Un ejemplo. Dice, Dear Mr., Mrs., ¿no? Y obviamente aquí le pondría el nombre porque ya sabemos que si es que no me sé el nombre, no voy a utilizar el Mr., ¿no? Entonces aquí en ese espacio iría el nombre. I am submitting my enclosed CV for your consideration regarding the no sé, como era el ejemplo anterior de Graphic Designer Vacancy, ¿no es cierto? Which I saw advertised yesterday on the... Aquí ponemos el sitio web, es lo que hablábamos antes, ¿no? Así como también nombramos el Independent, el Guardian, cuando yo he visto en un periódico físico, si yo he visto en un sitio web, les hago saber que yo de ahí saqué esta información, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Estimado señor, señora, ¿cuál era el apellido que habíamos usado antes del ejemplo? Jones, ¿no? Señor Jones, le estoy enviando adjunto mi CV para su consideración en lo referente a esta vacante, ¿no? La vacante de diseñador gráfico, la vacante de asistente de ventas, la vacante de asistente del director de comunicaciones, ¿no es cierto? Aquí le hago saber de qué es. Y le digo también, vi esta aplicación, o sea, este anuncio en tal sitio web. Entonces aquí le pongo también ese dato. Luego, ¿qué le hablo? Un poco lo mismo que habíamos visto en la parte del email, ¿no? Le tengo que hacer saber, o sea, la cover letter es el documento que tiene que convencerles de que yo soy un buen candidato, ¿no? A la final ellos en el CV ya ven los datos, ¿no? En el CV van a ver, trabajó en tal lugar de tal fecha, hizo tal cosa. Trabajó en tal otro lugar de tal fecha, hizo tal cosa. Estudió en tal escuela de tal fecha, se graduó con este título. Eso es lo que ellos van a saber con el CV. En la carta, en la cover letter, yo puedo desarrollar un poquito más. Entonces yo tengo que aprovechar esa oportunidad de la mejor manera para poder desarrollar y para enamorarles, hacerles enamorar de mi perfil. Entonces aquí, ¿qué les estoy poniendo? ¿No es cierto? My career to date has provided me with invaluable knowledge in those key areas that you are looking for. Entonces, ¿qué les digo yo? Mi carrera hasta el momento me ha dado un invaluable conocimiento en esas áreas en las que ustedes están buscando la experiencia, ¿no? Y ahí les nombro cuáles son esas áreas, que eso ya obviamente vendrá relacionado al trabajo al que estoy aplicando. O sea, si es de graphic designer, por ejemplo, no sé, en esas áreas como branding, diseño de packaging y diseño de websites, no sé, me invento, ¿no? Pero lo que en ese puesto en específico estén buscando. Es bien importante cuando yo voy a aplicar a un trabajo siempre estar muy consciente y muy informado de qué es exactamente lo que ellos buscan, porque así yo puedo destacar esos puntos en mi aplicación. Entonces aquí les voy a decir esto, ¿no? The skills I have developed are highly applicable to your advertised position, leading me believe that I can make a substantial and immediate contribution to your company. Entonces, estoy diciendo, las habilidades que yo he desarrollado están como muy acordes a lo que ustedes están buscando. Entonces, esto me hace creer que puedo ser un aporte, un gran aporte para su compañía, ¿cierto? Entonces, les hago saber el por qué, ¿no? Siempre eso es bien importante, hacerles saber por qué. Y luego, en algunos casos, cuando nos piden una cover letter para aplicar a un trabajo, a veces ellos ponen preguntas guía o ponen como el tipo de datos que quieren recibir. Entonces también puede ser que eso pase, ¿no? Y que la cover letter sea responder a esas preguntas. Pero en caso de que no, de que simplemente nos pidan una cover letter, podemos utilizar esta estructura. ¿Qué les digo después? Les estoy hablando un poquito más sobre mí, ¿no? En el sentido de por qué yo considero que me gustaría entrar en este trabajo, ¿no? Que me gustaría quedarme en esta selección.
Entonces aquí nos dice, right now I am looking for a suitable role that not only fits my abilities, but also matches my future career ambitions. Entonces en este momento yo estoy buscando, justamente un rol que además de como que hacer match o encajar con mis habilidades, también encaje con bueno, ambitions no sería como ambición, ¿no? Sino como con mis expectativas de mi carrera a futuro. Entonces ya le estoy haciendo saber por qué estoy muy interesada en este trabajo, ¿no? I would very much like to join a reputable and forward-thinking company like yours, where apart from contributing to the success of your business, I can also learn valuable skills and also be given the opportunity to advance my career. Este es otro de los puntos bien importantes, ¿no? A todas las empresas les va a escuchar, oír que son una gran empresa, les va a gustar muchísimo escuchar que son una gran empresa, ¿no? Y que por eso yo me muero por ser parte de esa empresa. Entonces aquí básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Me encantaría ser parte de una empresa con una reputación tan importante, ¿no es cierto?, como la suya, en donde además de poder contribuirles con mi trabajo al éxito de la empresa, también yo pueda aprender muchísimo y desarrollar más habilidades que a mí me ayuden a avanzar en mi carrera. Básicamente eso les está diciendo, ¿no? Es una cosa también que siempre se incluye en las cover letters. ¿Por qué yo quiero ser parte de esta empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene tu empresa que hace que a mí me parezca un trabajo ideal y por eso estoy aplicando, ¿no? Entonces eso es bien importante ponerlo también. Luego, ¿qué ponemos? I possess a powerful combination of proven ability, expertise, solid communication skills, and extensive hands-on experience. En esta parte ya hablo un poquito más. Antes ya hablé de cuál es mi formación, ¿no? O sea, ya les dije que yo tengo una experiencia profesional que hace match con lo que ellos están buscando. Entonces aquí yo ya voy a hablar un poco más de esas habilidades blandas, ¿no? Tengo excelentes capacidades de comunicación, este tipo de cosas que siempre ponemos, ¿no? Soy muy bueno trabajando en equipo, todo este tipo de cosas que yo sé que van a hacer, que van a conectar con eso que ellos están buscando, también las tengo que explicar en esta cover letter. Bien, acá ¿qué más nos dice? Ahí. I can work well under pressure. I am reliable and carry out a task in thorough, precise manner. Aquí igual, sigo hablando de mí, de cuáles son esas cualidades que hacen que yo vaya a hacer un buen aporte en su empresa. Por ejemplo, aquí está diciendo, soy bueno trabajando bajo presión. Otra cosa que hace que a ellos les interese, ¿no? Saber que yo tengo ese tipo de perfil, que más allá de mis habilidades o de mis conocimientos profesionales, tengo habilidades blandas, ¿no? Habilidades más de lo que es ya de la personalidad que van a aportarles también a ellos. Some of the key strengths I can offer you include. Entonces, aquí ya le estoy diciendo, algunas otras habilidades o fortalezas que les puedo ofrecer son, y ahí nombro, ¿no? ¿Qué son estas habilidades, estas fortalezas? Soy una persona creativa, no sé, soy excelente trabajando en equipo, no sé, he tenido una buena experiencia en liderando grupos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que a ellos les va a funcionar, siempre considerando qué es lo que están buscando, porque quizás hay posiciones que buscan una cosa, otras que buscan otra, entonces hay que hacer énfasis en esas cosas que ellos están buscando. Luego nos dice, I would also like to state that I have researched your company and was greatly impressed by its reputation, not only among your customers, but also with your competitors. Aquí le hago saber que yo he investigado sobre su compañía. Estoy diciendo, quisiera hacerles saber que investigué sobre su compañía y que estuve, o sea, me impresionó muchísimo o me impresionó gratamente, ¿no? Conocer de la reputación de su compañía y no solo frente a sus consumidores, sino también frente a sus competidores. Entonces, también ahí yo les estoy hablando de lo mucho o de lo buena que es esa empresa, ¿no? Y por qué yo quiero ser parte de ella. Y luego, aquí es extremadamente importante, aquí sí no nos puede faltar esto en las cover letters siempre, hacerles saber que nosotros estamos muy dispuestos a continuar con el proceso y a facilitar ese proceso. Entonces, por ejemplo, aquí que nos dice, estoy muy dispuesto, ¿no? I look forward to the opportunity of meeting with you to learn more about your firm, its plans and goals,
and discussing how I can contribute to its continued success. In the meantime, I would like to thank you in advance for your time in considering my application. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Espero poder tener la oportunidad de reunirnos, de tener una reunión, ¿no es cierto?, de tener una entrevista para poder conocer más sobre su compañía, sobre los planes de la compañía y también poder contarles más sobre mis habilidades y cómo yo puedo contribuir a esos planes, ¿no?, o al éxito de esos planes. Y mientras tanto, esto de in the meantime es también como una forma más formal de decir mientras tanto, les agradezco muchísimo desde ya por la consideración que le den a mi aplicación. Y luego sí, yours sincerely, mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, básicamente de eso se trata una cover letter. En una cover letter yo tengo que aprovechar que tengo un poquito más de chance, ¿no? Un poquito más de espacio que el email y que el CV para hablar, para lograr que a ellos les parezca un perfil valioso, para lograr que ellos, como decíamos antes, se enamoren de mi perfil y quieran efectivamente contratarme o continuar el proceso al menos, ¿no? Entonces, más o menos este es el tipo de cosas que voy a escribir en una cover letter. Pasemos a ver el siguiente, resume, que básicamente es el CV, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar? Esta es la típica estructura de un CV en inglés, ¿no? ¿Qué vamos a poner primero? En mayúsculas nuestro nombre, ¿no? Luego, obviamente, nuestro identificador, nuestro cédula, número de identificación, ¿no? Luego, ¿qué ponemos? Nuestra fecha de nacimiento, nuestra dirección, teléfono, email, ¿no? Son todos esos datos. Y luego, ¿qué tenemos primero? Antes de empezar a poner estudios, experiencia laboral, todo este tipo de cosas, primero me voy a tomar un párrafo para hablar de forma general sobre mí, ¿no? Sobre mi perfil. Entonces aquí dice profile, ¿no? I am a business administrator. I am well detailed or oriented and self-taught person. I am fluent in English and I fit very well in work teams. I am used to working in pace environments. I have excellent communication skills with internal clients and external ones as well. I am extremely dynamic and creative. I have critical thinking and I am self-contained. Ok, ¿qué es básicamente? Este párrafo que va a estar al inicio de nuestro CV es nuestra oferta, ¿no? O sea, me estoy vendiendo como profesional, entonces tengo que poner todo lo bueno de mí. Entonces, primero, obviamente, ¿qué digo? ¿Qué soy? ¿No es cierto? Soy, por ejemplo, aquí nos dice Business Administrator. Soy administrador de empresas, ¿no? Soy licenciada en diseño gráfico. Soy magíster en ventas, no sé, lo que sea que me dé autoridad, ¿no es cierto? Ese título, esa preparación que yo tengo. Y luego sí, hablo de mí. O sea, soy muy bueno trabajando en equipo, estoy orientada al detalle, ¿no es cierto? Soy una persona autodidacta, trabajo muy bien en ciertos ambientes de trabajo, en describirlo, ¿no es cierto? Todas esas cualidades que para mí son las que hacen que yo sea un buen candidato. Como el CV normalmente yo lo voy a enviar a todas las empresas, tengo algo de forma general, pero aquellas cosas que yo sé que van a gustar, ¿no? Que van a ser como positivas de mi perfil. Y luego sí tenemos el formato para el contenido, ¿no? Primero que pongo, educación, datos de estudios, ¿no? Entonces, acá voy poniendo como todos estos datos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el programa? Cuál fue la fecha de inicio, la fecha de término, que un poco, esta segunda frase es como más una descripción, ¿no? Un poquito más detallado si quiero hacerlo o si aplica en este caso en lo que esté diciendo. Y luego también qué es lo que obtuve ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que nos dice la institución. Es lo primero que vamos a poner. Andrés Bello, University of Chile. Ok. Fecha de inicio, fecha de fin. Business Administration Engineering Finance Degree. Entonces ahí ya les digo cuál es el grado que yo obtuve, ¿no? Esa es la estructura. Luego, con la experiencia laboral. Es un poco parecida a la estructura, pero aquí se suma una cosa que es extremadamente importante, que es cuáles eran mis tareas en ese trabajo.
Eso va a ser lo más importante cuando hablamos de la experiencia laboral. Entonces pongo primero la empresa, ¿no? En negrita. Luego enfrente está puesto la fecha de inicio, fecha de fin. Abajo le pone la posición, es decir, qué cargo tenía yo o cómo se denominaba mi cargo, ¿no? En esta empresa. Y luego, responsibilities. ¿Qué hacía en esta empresa? ¿No? En esta empresa mis tareas eran, no sé, ¿qué nos dice aquí? Diseñar algunas herramientas de management, elaborar el presupuesto anual, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que yo hacía en este trabajo. Esto vamos a poner en cada experiencia laboral. Luego tenemos esta sección de skills, ¿no? Habilidades que son más allá de aquellas cosas que ya me da mi título que estudié, ¿no es cierto? O la experiencia que pueda tener. Entonces, ¿qué tipo de cosas pongo aquí? Por ejemplo, aquí nos ponen como ejemplo Microsoft Excel, ¿no? Entonces, si yo manejo Excel, Word, PowerPoint, lo que sea, ¿no? Illustrator, Photoshop, lo que sea, este tipo de habilidades son las que yo pongo aquí en skills, ¿no? Esas cosas extra a mi título o a mi educación universitaria que me pueden aportar también a mi perfil. Y luego, ¿qué pongo al final? Additional information. Cualquier otro dato que yo sienta que va a ser importante, relevante, que le da peso a mi perfil y que no entra en ninguna de las secciones previas. Entonces, por ejemplo, aquí que dice, I collaborated in the proyectos de negocios, book author, Jaime Torres, editorial Usach, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Yo colaboré en este libro de este autor, ¿no es cierto?, de este editorial. Entonces, claro, si yo tengo una participación como colaborador en un libro publicado que tenga que ver sobre todo con este perfil que yo tengo profesional, obviamente lo tengo que mencionar, ¿no? Pero eso no entra ni en las, ni en la educación, ni en la experiencia laboral, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo pongo al final como additional information, porque es un dato muy importante, súper de mucho peso para mi trabajo, ¿no es cierto? Pero no cabe en las otras áreas del CV. Entonces, básicamente así es como se construye el CV en inglés. Bien, chicos, estamos llegando a los últimos minutos del taller de hoy y bueno, del ciclo de talleres. Entonces nos vamos a ir a un Menti para terminar. Ingresemos al menti.com y el código que les va a pedir es el que está en pantalla. Ingresemos con este código y me comentan cuando ya estén ingresados para pasarnos al Menti para ver la presentación. Ya ingresé por mi parte. Ok, gracias, Daniela. Bueno, si alguien no puede ingresar, igual como el otro día también pueden compartirnos su respuesta si quieren participar también de forma oral. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el Menti? En el Menti nos vamos a encontrar una pregunta que nos pide escribir cuáles son esas, al menos tres pueden escribir, linking words, ¿no? ¿Qué son los linking words? Conectores, ¿no? Esas palabras que nos ayudan a conectar una frase con otra cuando yo estoy redactando un documento como estos que acabamos de ver. Sobre todo las cartas, los emails, ¿no? Entonces, ¿qué conectores conocen? Al menos uno, dos conocerán sí o sí, porque hay algunos que son muy básicos, que siempre desde un inicio los sabemos, ¿no? Entonces, ahí para que los vayan ingresando y los compartimos.
Y si quizás tuvieran algún problema para entrar al Menti, también pueden dejarlo en el chat, escribirlo en el chat. Ok, ya vamos viendo algunos ahí. Voy a irles compartiendo la pantalla. Ok, ahí vamos viendo algunos, ¿no? And, or, than. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros conectores podemos conocer? El and, por ejemplo, me parece que es el más básico, ¿no? Ese seguro que todos lo conocemos, ¿no? Desde las primeras frases que empezamos a decir en inglés, siempre seguro que lo conocemos porque es extremadamente importante, ¿no? Y. Entonces, el y que nosotros usamos en español, en inglés and. Entonces, súper importante como conector, ¿no? Súper importante para poder unir una frase con otra, unir cuando estoy enumerando varios puntos en una misma frase, ¿no es cierto? Perfecto es. Or, o, ¿no? Entonces, ese también, extremadamente importante, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan, estos and, or, son de las palabras más básicas que uno necesita para hablar en un idioma. Entonces, obviamente son de los primeros que vamos a aprender. Dan también, es verdad, puede funcionar como conector. Si ustedes se fijan, acá tenemos tres que son bien básicos, ¿no? De lo más sencillo. Pero si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver como contenido del taller, ¿no? Todo lo que acabamos de ver está lleno de conectores, ¿no? Lleno de conectores. Entonces ahí, bueno, por mientras, si es que alguien quiere compartir algún otro, puede dejarlo ahí en el chat, igual como habíamos dicho. Déjenme volver a la presentación. Listo. Eh, Todo en las redacciones ahí está lleno de conectores, ¿no? Tenemos por aquí el and, ¿no? I am fluent in English and I fit very well in work teams. Entonces, yo hablo inglés fluido y encajo muy bien en grupos de trabajo. Entonces, ese y me sirve justamente para eso, para conectar una cosa con la otra y establecer una sola oración con estos dos temas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa puede ser aquí? Conectores, igual tenemos más and. Vamos a revisar antes en esta carta, por ejemplo, que este which, por ejemplo, también puede funcionar como conector, ¿no? Porque en esta oración, recuerden que estábamos diciendo, le estoy enviando adjunto mi CV para su consideración en cuanto a la vacante de X cosa que vi en tal lugar, ¿no es cierto? Entonces, este which también ejerce un poco de conector aquí. That también, that también es un conector, ¿no? Your position, and, nuevamente and, el más utilizado evidentemente. Suitable role that not only fits my abilities, but also, ¿no? El also también es conector, ¿no? En muchos casos, como que también, decir también tal otra cosa, ¿no? Y ese but also pero también, y el but solo también es un conector, ¿no? Entonces, si se fijan, está lleno de conectores siempre una comunicación de este tipo. Entonces, es bien importante que empecemos, incluso más que a aprenderlos, porque es bastante común que estas palabras las aprendamos de forma casi intuitiva desde el inicio. Entonces, incluso más que empezar a aprenderlas, de empezar a tomar en cuenta, ¿no? A prestarle atención. Cuando yo estoy hablando o estoy diciendo una palabra, una frase o más de una frase, ¿no? Una comunicación un poco más continua, fluida. ¿Cuántos conectores estoy utilizando? Estoy utilizando un montón. Entonces, estas palabras siempre me van a ayudar un montón. Sobre todo cuando estoy,
escribiendo o redactando este tipo de comunicaciones que son más formales. Porque ¿qué pasa si yo hago esto sin conectores? Estaría obligado a escribir cada oración por separado con oraciones demasiado simples, no demasiado sencillas que no se van a ver profesionales. Entonces, por eso es tan importante los conectores. Bien, entonces esto simplemente para concluir un poco esta parte. En este caso también este último taller también es un taller un poco más teórico, ¿no? Con mucha información, pero también porque lo consideramos súper importante porque nosotros, siendo latinos, ¿no es cierto? Las mayores posibilidades a las que seguramente, o la posibilidad más común a la que vamos a aplicar que nos implique inglés va a ser estudios, trabajo, ¿no es cierto? Entonces siempre voy a estar necesitando este tipo de documentos. Escribir un email de aplicación a un trabajo o escribir un email de aplicación a un programa de la universidad, ¿no es cierto? A un masterado, por ejemplo, una licenciatura, lo que sea. Escribir este tipo de documentos va a ser súper útil para que mi candidatura, no mi postulación en este tipo de situaciones sea realmente valorada. O sea, si ellos ven, si yo estoy aplicando a una universidad y me piden bueno, en universidades más que la cover letter es más para trabajo, en universidades puede ser más como una carta de motivación, ¿no? Yo tengo que saber redactarlo de forma que me venda excelentemente bien yo como aplicante a este programa, ¿no? Pero también que les venda excelentemente bien a ellos como universidad. ¿Por qué me inspira tanto? ¿Por qué me motiva tanto? ¿Por qué sueño con estudiar en esta universidad? ¿No es cierto? Entonces son documentos que siempre van a ser súper necesarios. Entonces, por eso es que concluimos este ciclo de talleres con este otro tema que nos parece también de lo más relevante, de lo principal a saber cuando se está aprendiendo inglés. Y bueno, chicos, para ir terminando ya, aquí nuevamente recordarles que Coffee English en este caso les ha ofrecido un ciclo de talleres, de 3 talleres, pero también les ofrecemos muchas otras clases, muchos cursos específicos diseñados para ciertos temas, para inglés, para viajar, ¿no es cierto? Un método self-study, cursos a través de masterclasses, ¿no es cierto? Distintas cosas. Toda la información sobre esto, ustedes ya saben que lo pueden encontrar en el sitio web, coffeeenglish.cl. También si no pueden contactarse a través de las redes sociales. Y recuerden que por haber sido parte de este ciclo de talleres, ustedes tienen la, eh, la ventaja de contar con este 20% de descuento para cualquiera de estos otros cursos que quieran aplicar. Ese es el código. Este código está solamente en los documentos de los talleres, de estos 3 talleres, porque ustedes saben que es un código exclusivo para ustedes que fueron parte del ciclo de talleres. Entonces, evidentemente, les dejo ahí nuevamente para que lo tomen en cuenta. Y bien, chicos, ahora sí, la encuesta. Jeff les envió temprano al grupo de WhatsApp un link para la encuesta. Entonces, en este momento, por favor, ingresen a ese link para que puedan responder. Vayan respondiéndolo ahorita dentro de la clase en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta para poder asesorarles igual y facilitarles el proceso. Entonces ahí ingresen al link que nos envió Jeff y vayan respondiendo a la encuesta. Y mientras responden la encuesta, también si tienen alguna duda, alguna consulta, eh, algún comentario para cerrar este ciclo de talleres, les escucho. Yo no sé ingresar, señorita profesora. ¿Sí? Dime, Simón. Yo no puedo ingresar, yo no sé. Tienes simplemente que entrar al chat de Coffee English y darle clic al link que envió Jeff.
Entonces ahí me van comentando cómo avanzan. En general, si tienen dudas también, comentarios, qué les pareció el ciclo de talleres. Recuerden también que ya terminando este tercer taller, como terminamos ya el ciclo, seguramente mañana estarán recibiendo las grabaciones también y obviamente el material de esta tercera sesión. Las otras dos ya las tienen en el grupo. Este material lo estarán recibiendo seguramente mañana junto con las grabaciones para que, como les decía el otro día, puedan volver a este material una y otra vez mientras van aprendiendo, volver a revisarlo. Esto es algo que van a tener siempre ustedes ya, estos PDFs, las grabaciones también. Entonces, pueden ayudarse un montón de eso en su proceso mientras aprenden el idioma. Coméntenme si pudieron llenar la encuesta. Bien, yo ya le envié a usted. Listo, Daniela, gracias. Susi, ¿tú cómo vas? Estoy por terminar igual. Ah, ya, ok, perfecto. Simón, ¿tú pudiste entrar? Perfecto. Bien, chicos, entonces voy a dejar de compartirles pantalla para poder despedirnos. Listo. Ahí sí. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, más consultas, cerrar este taller diciéndoles que para mí ha sido un gusto poder traerles esta información, estos 3 talleres de Coffee English en esta ocasión. Espero que sigan con el aprendizaje del inglés. Lo que les decía un poco al inicio, ¿no? El primer día, que era la información un poco más dura, ¿no? Puede ser un poco abrumador al inicio, pero es un camino maravilloso. Va 100% asegurado esto, yo les firmo que va a llegar el momento en el que ustedes hablen inglés sin pensar en qué están diciendo o cómo lo tienen que decir. Entonces es simplemente muchísima constancia, mucho estudio y muchísima práctica, sobre todo muchísima práctica, ¿no? Recuerden esas técnicas que vimos ayer para que vayan practicando todo el tiempo. No es necesario que estén en compañía de otra persona, practiquen con ustedes mismos, vayan hablando en voz alta, hagan estos ejercicios que hicimos ayer en voz alta, aunque no estén con otra persona, ¿no? Para que vayan practicando y se vayan familiarizando cada vez más. Y obviamente siempre bien importante acompañarlo, como decíamos el otro día también, las clases de esta parte más teórica, más más de técnica, ¿no? De la gramática, de todo esto, que les puede dar las clases, los cursos, los profesores, ¿no? Y también de ese acompañamiento que les vaya indicando un poco en qué están mejorando, en qué falta más práctica, ¿no es cierto? Y que se vaya reconociendo también ese progreso. Así que, chicos, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Tienen el material, no se olviden de ese material, vuelvan a él cada vez que lo necesiten. Y yo, como les había dicho el otro día, a título personal, pongo completamente a su disposición mi número, mi WhatsApp. Ustedes lo tienen, cualquier duda, cualquier consulta, en cualquier momento, que algo que yo les pueda ayudar, siempre voy a estar ahí disponible para ayudarles. Para mí ha sido un gusto, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Augusta. Fue un gusto también disfrutar de tu clase y creo que aprendimos muchas cosas que podemos utilizar en la práctica
y mejorar nuestra fluidez y conocimiento del idioma. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniela. Gracias, es un gusto también para mí, una satisfacción saber que les ha servido, que le han encontrado una utilidad y que lo hayan encontrado divertido también, que es el objetivo siempre de Coffee English, que a la par de que aprendan, se diviertan y se entretengan en las clases y en el aprendizaje, en las dinámicas, en todo. Bien, chicos, entonces no les quito más tiempo, vamos a dejar hasta aquí el ciclo de talleres. Cualquier información sobre otros cursos pueden contactarse en las redes y en el sitio web de Coffee English. Y ya el día de mañana seguramente estarán recibiendo el resto del material para concluir el taller. Que tengan una buena noche, un gusto, nos vemos en otra ocasión. Gracias, buenas noches. Muy bien, hasta luego.